Banda. Esta historia es solo para entretener derechos de autor, esta teoría / fanfic no me pertenece. Sin embargo el anime junto a la historia original del anime no me pertenece, sus créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 3. Devastación. ¿Conoces el dicho? ¿La noticia se esparce rápido en el pico de un halcón? Bueno, Madara, amigo mío, creo que es bastante cierto. Esta madrugada recibí una especie de carta de la familia principal del clan Sarutobi. Aparentemente, están interesados en aliarse con nosotros. Ni siquiera sabía que las noticias de la aldea se habían esparcido tan rápido por todo el país. Y mucho menos que clanes que anteriormente estaban en guerra estuvieran interesados en una alianza. Había una exuberancia que permanecería, sin paralelo durante varios años, alrededor del hombre de cabello castaño, que Madara se encontró sonriendo, aunque solo levemente, tantas cosas se habían vuelto oscuras en su mente en este punto que tal alegría era una vista bastante agradable. Sin embargo, el tema le pareció desagradable. No le interesaba la diplomacia ahora que la guerra había terminado, él ya no era diplomático y no era una figura política en su propio clan, y mucho menos en la corte de Ashirama. Se sentía un pequeño consuelo por el hecho de que era parte de la familia principal dentro de su clan, como lo había proclamado su padre, por lo que su posición como jefe del clan era estable. Sin embargo, la incomodidad le revolvía las entrañas. Tal vez fuera su orgullo el que le susurraba esas cosas, pero se sentía inferior a su viejo amigo y eso hacía que el deseo de competir se hiciera realidad en su subconsciente. No le interesaba pensar mucho en ello. No sería bueno pensar en la competencia después de tantas décadas de guerra. Volvió a dirigir su atención a su amigo, cuyo rostro mostraba ahora una expresión de preocupación que le resultaba familiar, con el ceño fruncido y los ojos entrecerrados. ¿Qué hizo que esa mirada se filtrara en tu taza? Debería hacerte una pregunta similar. ¿Qué te distrae de mi interesante conversación? El hombre de cabello castaño le sonrió, aparentemente muy consciente de su desinterés en el tema en cuestión. Soltó una breve risita como respuesta. Pensamientos ociosos, amigo mío, nada más. El silencio descendió sobre ellos una vez más. Sin embargo, cuando entraron al distrito Uchiha, Ashirama parecía haber tenido suficiente, siempre había estado ansioso por conversar. Ese muchacho, Madara, tú también debes haberlo visto, con tu Sharingan activado. Su chakra, debo admitirlo, me asustó. ¿Alguna vez te has topado con algo así? Madara negó con la cabeza. Ashirama, al parecer, no tenía intención de detener su hilo de pensamiento, lo que no era una sorpresa, si el hombre necesitaba pensar seriamente en algo, tendía a divagar. En ocasiones le pedía su opinión sobre el asunto, pero más comúnmente podía resolver el asunto por sí mismo con bastante facilidad. Los caminos duales son una cosa, pero un chakra así dentro de su sistema es un asunto completamente diferente. Imagino que se equilibran entre sí. Sin embargo, mi instinto me dice que el chakra rojo en realidad no es el suyo, Ashirama. Admito que, aunque todavía no confío en el chico, en ninguna forma, ni siquiera yo creo que use una técnica tan repulsiva como la que pareces sugerir. El moreno lo miró con inquietud, pero también sacudió la cabeza en señal de afirmación. No, yo tampoco creo que lo haga. Sin embargo, el hecho es que sus chakras son demasiado diferentes entre sí para ser naturales. Madara se dio un momento para tranquilizarse, sus pensamientos agitados por su limitado conocimiento. Los Uzumaki son una familia tan pequeña del clan Senju. Sin embargo, son conocidos dentro de la familia Senju, particularmente, por sus caminos duales. Aún así, incluso con ese conocimiento, nunca he encontrado una diferencia tan grande entre los dos chakras, como parece haberlo hecho el chico. Tampoco he oído hablar de ello. Me pregunto, ¿es esta la razón del distanciamiento de su familia? Eso captó la atención de Madara, lo enajenó. El chico, bueno, francamente, parecía ser un activo bastante valioso, especialmente para una rama familiar pequeña como los Uzumaki, como Ashirama había dicho que eran. Las familias pequeñas de una familia tan grande eran blancos fáciles después de todo. Sin embargo, parece que Ashirama y él tenían el mismo modo de pensar, ya que cuando sus miradas se encontraron, la confusión de la situación era casi tangible entre ellos. Solo tuvo que pasar un momento cerca del pequeño apartamento para comprender que algo no iba bien, que no era del todo diferente, pero que tampoco estaba bien. Un olor rancio se filtraba por la puerta y, cuando giró la llave que le habían dado, el olor a podrido obstruyó sus sentidos de inmediato. Sin embargo, siguió adelante sin preámbulos y entró lentamente en el apartamento.
Su equipo era tan cauteloso como él, siguiendo el ejemplo sin duda en esta ocasión, ya que era el que tenía mejor sentido común de los tres. La puerta se cerró con un clic y los tres se tomaron un momento para observar el entorno. ¿Es tan pequeño? Se giró hacia atrás brevemente y asintió. Era pequeño, recordaba que era más pequeño que el que había visto antes. Uf. ¿Qué es ese olor? Esa era una pregunta que necesitaba una respuesta, hasta donde él sabía no había nada dentro de la pequeña casa que pudiera pudrirse, además de la carne en el refrigerador, e incluso entonces era poco probable, y no despediría un olor tan fuerte como ese. ¿Puedes intentar localizarlo? Se volvió hacia su equipo y el macho asintió. Era evidente que la más joven del equipo tenía una ligera dificultad con el olor tan fuerte, y no sería bueno enviarla a buscar la fuente si no podía lidiar con él a tanta distancia. Naruto no ha estado aquí por un tiempo, eso está claro. Asintió para sí mismo, sólido en sus hechos, no había ni una pequeña posibilidad de que el exuberante rubio hubiera estado aquí, las plantas estaban comenzando a marchitarse. Kakashi, más que nadie, excepto quizás el difunto Lord Tyr, sabía cuánto amaba Naruto esas plantas. Por simbólicas que fueran. Incluso había llegado al punto de pedirle a Kakashi que las regara mientras estaba en la expedición de entrenamiento con Jiraiya. Mocoso estúpido. En verdad, no sabía por qué lo había hecho así por el chico bronceado, su naturaleza perezosa lo había amenazado varias veces, no demasiado después de todo. Sin embargo, cada 2 días, había ido a la casa, había usado la llave y había regado las plantas, se había convertido en un ritual, tanto que la tentación del hábito lo había hecho volver a hacerlo incluso cuando Naruto había regresado. Naruto le había dado una suave sonrisa en lugar de su sonrisa habitual, y aunque no había sido mucho tiempo, Kakashi estaba muy seguro de su creencia de que había entendido al chico un poco más después del intercambio, no era plausible, no podía precisarlo, aunque sabía que era cierto, y eso era suficiente para él en ese momento, e incluso ahora. ¿No tiene sentido ahora, eh? Echó un vistazo rápido a las plantas verdes y al rosal marchito antes de pasar a la cocina del apartamento, con la intención de mantener un tono estrictamente profesional. ¿Eh? Kakashi-sensei, ¿dijiste algo? No, nada importante, Sakura. Miró a la chica rosada y le dedicó una breve sonrisa. Notó que tenía lágrimas en los ojos, pero no se movió más para consolarla. Todos estaban bastante angustiados por la desaparición de Naruto y cada uno se las arreglaba a su manera. Sakura era simplemente del tipo que se le llenaban los ojos de lágrimas, eso era todo. Kakashi Taichou. Creo que encontré la fuente. La voz de Sai fue una buena distracción para la dirección de sus pensamientos, él no era usualmente tan descuidado, pero Naruto era un caso especial en esta instancia, e incluso él mismo estaba permitiendo que su propia mente, e incluso sus emociones, tuvieran un poco de libertad esta vez, aunque manteniéndonos estrictamente profesionales, por así decirlo. Sakura, busca en la cocina cualquier pista que lleve a la desaparición de Naruto. Yo echaré un vistazo a lo que Sai ha encontrado. Dicho esto, pasó junto a la angustiada chica y entró en lo que parecía ser el dormitorio. Sin embargo, tan pronto como sus pies cruzaron el umbral, sus ojos se abrieron y su cuerpo tembló. Sai le dirigió una expresión desfigurada por la confusión, pero Kakashi solo podía concentrarse en lo que yacía en el suelo. Su estómago se apretó y sintió náuseas ante la vista. Por suerte, se contuvo antes de que la bilis pudiera salir por completo de su garganta. Un niño muerto y en descomposición. El ángulo era irregular, la sangre cubría el suelo a su alrededor y su abdomen estaba desgarrado. Algunos órganos habían sido brutalmente arrancados de su cuerpo, destrozados y esparcidos por todo el suelo con la sangre. Te perdoné por capricho. Nada más, y esta vez lo arreglaré. Quiso gritar ante la inapelabilidad de sus palabras, la convicción de todo aquello estaba desgarrando sus instintos. La peor parte de él estaba impulsada por la tentación de acurrucarse en algo pequeño y meter la cabeza entre las piernas como lo hacía cuando era un niño pequeño. La mejor parte de él estaba en su determinación de tener algo tan especial como su vínculo con su mejor amigo restaurado una vez más, en el lugar donde ese vínculo se había forjado fuertemente por una comprensión emocional y mutua más duradera que el acero más fuerte. Estaban tan cerca el uno del otro que el movimiento que hacían el otro podía medirse claramente. Sabía que esto era intencional, ya que Sasuke extendió la mano para tomar su katana, pero no podía moverse, ni siquiera un centímetro. Tal vez cuando se acercara a él lo haría por puro instinto primario, no podía prever eso, sin embargo, si iba a morir, preferiría que fuera por la mano de Sasuke que por cualquier otro.
Al menos entonces ambos sabrían quién era más fuerte. Sin embargo, no lo harían. Se echó hacia atrás rápidamente, con los músculos tensos, y siguió sus movimientos sin prestar atención a su movimiento subconsciente, con sus pensamientos mucho más centrados en demostrar que su rival estaba equivocado, al menos una vez más. No era un servil. Al menos, no en la lucha. Se encontró atrayendo el brazo de su amigo hacia su rostro inconscientemente ante la pequeña inclinación. Sin embargo, resultó ser lo mejor, ya que Sai bloqueó el ataque de Sasuke, probablemente era bastante evidente que no se movería a tiempo. Sintió que el músculo de Sasuke se tensaba donde lo sostenía. Esa fue la elección correcta. Al no mirarlo a los ojos, el rubio podía sentir la desconexión entre ellos como si fuera palpable. La escarcha parecía haber nublado la voz de su amigo, más aún ahora que no estaba frente al hombre, no había sido así en el pasado, esto era mucho más profundo. Chispas de relámpagos blancos danzaron a su alrededor y el corazón le cayó al suelo de la forma más dolorosa posible. No se trataba simplemente de entumecimiento o ansiedad, sino de algo más refinado. En cambio, el ácido le arañó la garganta. Ya no luchaban por el respeto mutuo, simplemente se trataba de un asunto pendiente. No había nada honorable en algo así. Se sentía deshonrado por ello, como si fuera una pelea sucia, aunque no lo fuera. Lo sabía, ya que varias veces se había mostrado reacio a participar en ellas cuando era niño, y sabía cómo eran ellos, no había igualdad de condiciones en una pelea así. Al igual que no la había ahora. Sin embargo, aquí era diferente. Sasuke podía matarlo, conocía el dolor de un vínculo roto, estaba muy versado en ello, podía manejar a otro. Naruto no podía, no después de su infancia, cualquier vínculo roto lo afectaría físicamente. Nunca estarían en igualdad de condiciones emocionalmente. Sasuke era mucho más resistente al dolor que él. Las emociones de Sasuke siempre habían estado a la vista de él. Para todos aquellos que tienen suficiente experiencia saben qué buscar. Los más jóvenes pensaban que Sasuke era un chico frío, arrogante y sin emociones, ahora un hombre, pero era obvio. Su ira se reflejaba en el tono de sus insultos y en su mirada fulminante. La tristeza y la soledad que albergaba se reflejaban en ese estado de desvío casi constante, bien colocado como un encogimiento de hombros arrogante o una rápida retirada ante una conversión inminente, si podía lograrlo. En aquellos años, su felicidad rara vez se dejaba notar, y el rubio estaba casi seguro de que ahora era muy similar, independientemente de los años que habían pasado. Todo lo que no fuera ira amarga o tristeza gélida quedaba oculto por sus ojos, como si estuvieran sellados. Incluso cuando Naruto estaba seguro de que el otro estaba feliz, nada parecía permear esa mirada siempre fría. Eran tan diferentes. Era muy consciente de su propia capacidad para disimular perfectamente su propia agitación emocional. Sonreía cuando era necesario y cuando era necesario para dar la impresión de una disposición naturalmente feliz. Su apariencia extrovertida y excesivamente acogedora daba la ilusión de una educación amable. Su determinación, mezclada con un deseo casi ridículamente improbable, daba a sus amigos, mentores y familiares la falsa impresión de inocencia. Fue muy fácil, la gente era menos curiosa si alguien sonreía, menos perceptiva a tu falsedad si les mostrabas lo que querían ver en aquellos que les importaban. Felicidad. Naruto lo sabía y lo aprovechó para su propia protección, aunque sabía que no debía hacerlo. Sasuke no había crecido como él. Sasuke no había vigilado los vínculos que las personas tenían entre sí como él. No había crecido en la envidia, no desde el principio, como él. Esta misma pelea demostró todo eso y le mostró cruelmente, con una claridad asombrosa, que él estaba seguro de que no quería sentir, y mucho menos ver. Sasuke, estaban bajo árboles cubiertos de nieve, cubiertos de pies a cabeza con equipo de protección. Tanto para el frío como para las posibles amenazas. Él mismo odiaba el frío, era una peste para él, pero no podía perderse la belleza de la tierra de hierro. Era un paisaje extraordinario, a menudo apartaba la vista del camino que tenía delante para contemplar simplemente los pinos cubiertos por la capa blanca que era la nieve, ensombrecidos por su percepción sobre ella, pero aún así completamente hermosos. Un repentino tirón detrás de sus ojos hizo que su ya lento paso se transformara en un paso lento, que no se correspondía con las largas y rápidas zancadas de su compañero. Volvió a centrar su vista en el sendero cubierto de nieve, aunque el tirón detrás de su retina no cesó. El tirón irritante se convirtió en un tirón agudo, que parecía agarrar su linaje sin su consentimiento y lo arrancó hacia adelante para activarlo. Su Mangekyo Sharingan se activó y giró salvajemente.
Dejó de moverse, tambaleándose por un momento, porque, incluso con toda su previsión sobre posibles calamidades con su salud, su Mangekyo activándose sin ningún tipo de fuerza de voluntad propia no era una de las enumeradas. Cuando sus movimientos se detuvieron, su compañero se detuvo, mirándolo con expresión iracunda y sus branquias dilatadas dramáticamente. ¿Por qué tienes eso activado? No lo sé, respondió. Su inquietud ante la situación se hizo patente, aunque esa emoción no se había manifestado desde que era un niño. Era una situación confusa. Se cubrió rápidamente, pero una vez que una claridad abrumadora se apoderó de su mente, enderezó la espalda y obligó a sus ojos a desactivarse en un Sharingan de 3 comas. No fue una gran mejora. Aunque si lo que tenía una vaga sensación era cierto, no era su máxima prioridad. Kisame, pospondremos nuestro regreso a la base. ¿Qué? No. Necesito. Debemos partir hacia Konoha inmediatamente. Terminó lo más rápido que pudo, sin sonar desesperado. Había algo que no iba bien y necesitaba averiguar qué era antes de que ocurriera otro incidente. ¿Konoha? Pero eso es, código felino, está en vigor a partir de ahora. Eso cerró la boca de Kisame más rápido de lo que una de sus famosas miradas podría haberlo hecho. El código que utilizó, desarrollado por Akatsuki, fue utilizado como un reconocimiento rápido de que el Kyuubi Jinchuriki estaba en peligro mortal. No era algo que ni siquiera debería ser necesario decir, el hombre rubio era todo un shinobi. Incluso Akatsuki podía reconocer eso. Kisame habló con cautela una vez más, lentamente, con pausas medidas. ¿Estás seguro? ¿Cómo lo sabes? Es ampliamente reconocido que el Sharingan fue creado por el Kyuubi, ¿no? Kisame asintió, pero la reacción se retrasó y se ralentizó debido a la inquietud del hombre. Itachi continuó sin mucha pausa. En mi clan se creía ampliamente que si la vida del Kyuubi se veía amenazada de manera considerable, el Sharingan reaccionaría a ello, ya que su chakra conectado lo preservaba. Había mucho más que contar con eso, muchas más preguntas se abrieron con la oración, pero Kisame fue lo suficientemente sabio como para aceptar lo que recibió y se dio la vuelta, esperando a que Itachi lo alcanzara, con una aceptación silenciosa. Itachi apenas le dedicó un segundo pensamiento al acto mientras cambiaba de dirección y caminaba tan rápido como podía, reconociendo su camino hacia Konoha con facilidad. El hielo bajo sus pies les impedía correr, ya que ambos estaban ansiosos también. Itachi no tenía ninguna duda. Esta era una situación desesperada. Continuó.